¿La saga de Black o de Trunks del futuro era un mal arco? Para mí, este es un arco que resulta muy complicado de hablar. Yo lo disfruté en su momento, tanto en su versión animada como también en la versión de Toyotaro. Sin embargo, por alguna razón, mientras más ha pasado el tiempo, a este arco le he notado más errores y cosas que me desvirtúan y me hacen pensar que pudo ser mejor. De hecho, pudo ser mejor. Claro, ya desde hace un tiempo he visto fanáticos que también han tenido esa misma perspectiva diciendo que el arco es una porquería por los power-ups, por arruinar a Bellito, cosa que no comparto en su mayoría, y el final, del cual vamos a hablar más adelante. ¡Te odio! Como tal, este tipo de aspectos solo me hacen cuestionar, ¿este arco es tan malo? ¿Realmente fue lo mejor que ofreció Dragon Ball Super? En su momento lo fue, claro, pero ¿ahora? Empezando con lo principal, vamos por partes. Podríamos comenzar con un aspecto que me parece malo, no precisamente por el arco como tal, sino por la estructura que se quiso manejar. Hablando claro, uno de los problemas principales y el más importante que tiene Dragon Ball Super es que tanto manga como anime no siguen la misma hoja de ruta. Cada versión es independiente y solo siguen el guión de Toriyama, borrador, pero bajo su propia interpretación. Es decir, la versión de Toei y la versión de Toyotaro. En cierto punto de vista, esto puede resultar interesante, al menos para mí, porque podemos ver las perspectivas que tienen estas dos versiones de la obra original, pero por otra parte resulta muy contraproducente. Pongámonos en situación, ninguna versión es fiel de otra, cada una agrega conceptos distintos que afectan a la trama de alguna manera. Mientras Toei agrega cosas que no están en el guión y en parte pueden llegar a ser cagadas o incoherencias, por otra parte tenemos a Toyotaro resolviendo esto trayendo más incoherencias. El simple hecho de hacer esto, hacer diferencias que no son mínimas, son prácticamente cosas que afectan a la trama en estas dos versiones, la hacen una versión bastante desastrosa. No entiendes muy bien a qué punto quieren ir, y ese es el principal problema de este arco. Se supone que el manga y anime deberían ser un complemento donde, si una parte de la historia termina siendo confusa, la otra termina remediándola, siendo complementario a su versión homónima, como pasa por ejemplo cuando Trunks cuenta qué pasó en los sucesos de Majin Buu, cosa que en el anime queda muy ambiguo. Desde hace tiempo yo he sido partícipe de que este arco era mejor en el manga que en el anime, y digo, sí lo sostengo aún, pero ambos productos tienen algo en común. Son un desastre independiente. Y no me refiero a que sean malos, me refiero a cómo manejan el argumento, cómo intentan hacer que una historia intente cuajar a pesar de que se sienten distintas, porque esas diferencias, como lo dije, afectan a la historia. Siempre he dicho que lo primordial es tener una hoja de ruta y una planificación para que ambas versiones tengan sentido y puedan coexistir, únicamente con diferencias mínimas. Y tampoco hay que obviar que cada versión tiene cagadas, no como dicen algunos fanboys del manga de que el manga es perfecto y que Toyotaro hizo un arco muy bueno. Que digo, sí, es mejor que el anime, pero su versión también tiene muchos errores. Una mejor forma para resolver esto era que, por ejemplo, si el anime cometió un error como el Super Saiyan Rage, el manga iba a ser la encargada de corregirlo, de complementar esa información, no de saltearse cosas y encima inventarse otras que encima también llegan a ser errores que ni siquiera están bien explicados, como los poderes de Kaioshin de Trunks. Y esto no solo es culpa de Toyotaro o de Toei Animation, esto es culpa del mismo Toriyama, que ni siquiera hizo un guión en condiciones, únicamente solo hace borradores con ideas sueltas y los manda ya sea al staff de Toei o a Toyotaro para que ellos complementen ese borrador. Diablos, es que ni siquiera hubo un esfuerzo mínimo para hacer una buena escritura, ni siquiera del mismo autor. Samas me pareció una idea bastante nueva, fuera de que estamos en una franquicia donde los malos siempre tienen la misma línea argumental en cuanto a su motivación. ¿Pero acaso eso funciona? Yo siempre he pensado que Dragon Ball Super tiene buenas ideas, pero no se debe quedarse solamente con buenas ideas, debe ejecutarlas correctamente. Y Zamasu es un personaje que no está bien escrito ni en anime, ni mucho menos en el manga.
De alguna manera te quieren plantear que el personaje es malo por razones válidas, como lo es su odio por las acciones que cometen los mortales, las cuales, según su perspectiva, dañan severamente el mundo donde ellos viven. Pero la forma en cómo quisieron manejar esa perspectiva en el personaje me pareció bastante floja. De nada sirve que me traigas este tipo de conceptualización si la ejecución y la base del personaje fallan. Nos quieren implementar un personaje que, entre comillas, es gris. Zamasu no solo quiere aniquilar humanos, sino que busca también matar dioses. Esto porque los ve imperfectos porque siempre están perdonando los pecados de los humanos. Sin embargo, después el plan hace demasiadas aguas porque después se nos cuenta que Zamasu quiere hacer esto, pero en todas las líneas temporales, que me parece una idea muy absurda. Pero demos de cuenta que funciona. ¿Qué haría Zamasu en un mundo en el que no existe nada, absolutamente nada más que él? Haciendo esto, Zamasu queda como un villano bastante infantil, incluso al nivel del Majin Buu niño, y eso que él por lo menos se sustenta porque su personalidad y base se basan solo en la destrucción, y con ello, el villano funciona, pero Zamasu no. Me planteas a un personaje listo solo para que al final todo su plan no tenga el menor sentido. Tendría más sentido en el personaje y en su argumento que él quisiera, no sé, ser el más poderoso y aniquilar humanos, o mejor aún, crear un universo para que posteriormente él sea el rey, él pueda regir y pueda mandar como él se le dé la gana, como un dictador. Son planes que tienen coherencia con el personaje. Por no decir que tienes a tu disposición las super esferas del dragón y puedes pedir cualquier deseo que se te venga en gana, incluso ser el más poderoso que incluso los dioses de la destrucción, aunque no creo que sea más poderoso que Zenozama porque las super esferas del dragón tendrán algún límite. En su lugar, su plan es únicamente robar el cuerpo de un mortal que ni siquiera supera a su dios de la destrucción y que en el manga ni siquiera sabe usar correctamente. Además de que deja cabos sueltos, como el hecho de que le pregunta a Zuno sobre Goku y las super esferas del dragón, pero no lo mata, haciendo que este después vaya a decirles a todos acerca del plan de Zamasu, dejando este como un completo bobalicón y que su plan posteriormente se sienta como todo un fracaso. Me da pena esto porque cuando yo vi a Zamasu por primera vez parecía un personaje bastante atractivo argumentalmente, pero su plan no tiene ningún sentido y los conceptos buenos que tenía el personaje se derrumban, cayendo al clásico villano genérico. Y eso me parece lamentable, vaya desperdicio completo de todo potencial. Solo date cuenta de todas las fallas que tiene el plan de Zamasu. Lo raro es que todo le haya salido bien y eso fue más que nada por el guión. Siento que, fuera de Toyotaro, los guionistas de Toei, Toriyama no supo manejar muy bien ese aspecto y ese potencial que tenía en el personaje. Que claro, se sale de la zona de confort de todos los villanos que hemos visto, pero ¿de qué me sirve si la ejecución al final de cuentas no funciona? Cosa distinta pasa con Goku Black, quien para mí es quien salva este papel de villano. Es un personaje que rompe con el cliché del típico Goku malo, teniendo una personalidad que contrasta con el protagonista, pero a su vez teniendo ese ligero aspecto que lo hace memorable a los fans. Como tal, este personaje es arrogante y orgulloso, pero también es narcisista y poeta, incluso con las frases que luego suelta en cada momento. Es alguien que pese a verlo perder, siempre mantiene el control y sabe perfectamente en qué puntos atacar, no solo en lo físico, sino también en lo mental, algo que hacía Freezer en Dragon Ball Z. Me parece excelente que Black no tenga ese estereotipo de Goku malo genérico, ya que con ello le da más personalidad y hace que de alguna manera se sienta entrañable, tanto que incluso su personalidad contrasta y se siente muy distinta a la de Zamasu, a pesar de que sean la misma persona. Este es un punto que me gusta más en el anime que en el manga, ya que Black en la versión de Toyotaro no me gusta mucho. No se le da una personalidad diferente, se siente como otro Goku malvado sacado de Dragon Ball AF. Por no decir que Toyotaro arruina un poco el diseño de Black al ponerle ese aspecto de resaltar en los ojos y esa sonrisa maniática para exagerar su maldad, pese a que el anime logró manejarlo mucho mejor. Si no fuera por Goku Black, la verdad es que a Zamasu no lo vería como un villano memorable, o mucho menos el mejor villano. El personaje como antagonista falla en muchísimos aspectos, y pienso que Black en realidad es quien salva este punto, pero a fin de cuentas hablamos de la misma persona, y si el fallo está en la base de su argumento, entonces es difícil considerarlo un buen villano. Asimismo, el desarrollo de la historia tampoco es que le haga mucha justicia a Zamasu, y mucho menos a los personajes introducidos o los personajes que ya conocemos.
Primero tenemos el origen del odio de Zamasu, el cual prácticamente nace por la envidia que le tiene a los humanos y no por la supuesta justicia que quiere impartir sobre ellos. Porque se nota a leguas que el personaje no le importa eso, es alguien que solo está deseoso de poder y en parte no llega a estar nada mal ese concepto, pero como no lo han manejado correctamente, al final se siente plano y con una motivación bastante genérica de todos los villanos que hemos visto anteriormente. Por otro lado tenemos a su maestro Wasu, quien es la voz de la razón para este personaje, y a pesar de conocer esos pensamientos megalómanos de su aprendiz, le incita a conocer ese tipo de comportamientos en los mortales, haciendo que Zamasu sostenga aún más sus ideales y quiera implementar su plan, lo cual me parece tonto y más viniendo de alguien que tiene que instruir a su aprendiz. Lo correcto para mí era mostrar a Zamasu en sus dos facetas y verlo dudar de lo que hacía o sentir que sus pensamientos podrían estar mal. A fin de cuentas, esto le habría dado profundidad y sobre todo también ver esas otras caras que tiene el personaje. De esa manera lo habríamos visto un poco más distinto de todos los villanos que ya hemos visto en Dragon Ball. Sin embargo, el triste final de este personaje es que solo es una promesa sin cumplir. Otro tema a mencionar en este punto son las líneas temporales. Que oye, en Dragon Ball Z ya habían este tipo de incoherencias, no lo vamos a negar, pero aún así creo que en Super se exageró demasiado. Tenemos primero el plan de Zamasu, el cual es erradicar a todos los mortales y dioses en todas las líneas temporales, lo cual es un plan absurdo y que rompe toda la lógica en este universo, peor de lo que alguna vez has visto. O peor, ver que Zamasu, a pesar de ser un aprendiz, puede usar el anillo del tiempo cuando se supone que solo un Kaioshin puede usarlo. No hablemos tampoco del anime, que prácticamente crea un bucle infinito donde Goku conoce a Zamasu y este, a causa de ese suceso, se vuelve Black, para posteriormente fastidiar a Trunks y que este vaya al pasado a informar a los otros, solo para que Goku conozca a Zamasu otra vez y la historia se repita. Oye, está bien, Dragon Ball no es lógica pura, pero esto es ridículo. Ni siquiera en el arco de Cell se siente este tipo de errores tan garrafales. Si a lo mucho unos poquitos, pero aquí se lleva a la exageración. Y lo peor es eso de que Trunks y Mai partan a otra línea temporal antes de que estos sucesos ocurrieran, donde hablarán con otros dos Trunks y Mai. Me parece una forma muy ridícula y rebuscada de terminar todo eso, y peor aún, es eso que dice Whis sobre que viajar en el tiempo está prohibido, pero aún así en este arco se pasan por el forro esas leyes para hacer lo que ellos quieran. Digo, si vas a hacer lo que se les va a venir en gana, ¿por qué implementas esta ley en primer lugar? Hablando de esto, traer a Trunks no me pareció algo malo en su momento, pues ayuda por ejemplo a ver una etapa de redención por parte de Vegeta en su arco como padre. El problema principal es que no se siente como un aporte. En Dragon Ball Z, él ayudó a prevenir a Goku y a los demás sobre la llegada de los androides y con eso la historia no tendría una base sin su existencia. En Dragon Ball Super, Trunks no me aporta nada realmente. Su inclusión, más allá de resolver la incógnita de lo que pasó después del arco de Cell, no la siento necesaria. Pero eso no es malo. Me atrevo a decir que es algo que puedes pasar desapercibido si te gusta mucho el personaje y si querías verlo de nuevo en Dragon Ball Super. Pero algo que no me gusta para nada de este arco es el cómo lo manejaron. Las dos versiones de este arco no se escapan de arruinar a un personaje que ya había cumplido su labor anteriormente. Y no me refiero a la tontería del color de cabello o que esté delgado. Hombre, vamos, el tipo casi no comía y dudo que esto le haga tener 100 toneladas de músculos. Al menos así no funciona en la realidad. Me refiero a lo argumental. Trunks en las dos versiones no se siente importante dentro de la narrativa, y eso Toei y Toyotaro lo vieron bien. Por esa razón, este personaje tiene dos caminos distintos. Primer camino, Power Up descarado, que más allá de ahorrar tiempo a los protagonistas de prepararse, no aporta nada. Y los poderes de Kaioshin, que aunque suena interesante a mi gusto, no tiene el menor sentido, pues se supone que Trunks no es un aprendiz, y de serlo entonces Gohan también habría podido tener esos poderes. Pero la cosa es que jamás se explica. En fin, de una u otra manera, Trunks se siente relevante hasta cierto punto. Incluso llega a vencer a Zamasu en las dos versiones. Y ese habría sido un final, no solo para el personaje, sino para el arco, demostrando que pese a no ser tan fuerte como Goku y Vegeta, es capaz de defender el futuro sin sentir que se le da esa responsabilidad a otros. Hablemos claro, una de las partes esenciales en una historia es su desarrollo. La introducción puede ser floja, pero si implementas bien los conceptos, en el desarrollo puedes darles cierta cabalidad y sobre todo remediar lo que anteriormente pudo haber salido un poco mejor. Pero el final es el que hace que toda la historia, desde sus inicios hasta sus momentos finales, se sienta imprescindible,
pues se atan todos los cabos sueltos y se logra cerrar cada uno de los arcos de una manera lógica. Este arco tuvo una buena introducción, tengo que admitirlo, y un desarrollo algo flojito, pero aún se sostenía, pero el final es quizás lo peor que he visto en Dragon Ball. Y no lo digo solo porque no me gusta, es que la forma en cómo terminaron cerrando lo más importante de la historia fue terrible, algo jamás visto en Dragon Ball, ni siquiera en sus peores arcos. Este final tira todo lo que Trunks luchó en Dragon Ball Z y en esta saga, haciendo que todos los esfuerzos y sacrificios que tuvo que pasar no valiera nada. Ni siquiera fue un buen giro de guión. Al final Zamasu no muere en ninguna de las dos versiones, y resulta que se termina multiplicando o volviéndose el universo, destruyendo por completo lo que lucharon Bulma, Mai y Trunks. Y la forma en cómo terminan con Zamasu es la más plana y anticlimática que he visto en un villano de Dragon Ball. Una tontería que Goku no haya usado el botón anteriormente, y que justo cuando intentó buscar a las semillas del ermitaño, la encontró de casualidad. Este final no cerró los arcos de manera satisfactoria, todo lo contrario, hizo que este arco se sintiera innecesario automáticamente. Antes pensaba que Fukatsu no F era innecesario, pero por lo menos me aporta a Golden Freezer, y posteriormente a Freezer estando vivo y ya después a Black Freezer, que ya sabemos que a este tipo le encanta cambiar de color. Este arco a lo mucho nos da otro Zeno-sama que la verdad yo no lo veo necesario, pues uno ya bastaba, uno ya demostró ser lo suficientemente fuerte. Y ya por último tenemos la solución más absurda que he visto. Trunks y Mai van a ir a una línea temporal alterna donde todos los sucesos del arco jamás pasaron, como una especie de copia de seguridad. En pocas palabras, Trunks va a vivir una mentira, donde aunque vea a su madre y a los demás vivos, nosotros sabemos que eso solo pasa en esa dimensión, ya que de donde proviene Trunks, todos están y seguirán muertos, o fueron borrados por Zeno-sama. Es una manera muy cutre de intentar solucionar un problema que jamás debió existir. Trunks tranquilamente pudo vivir su vida en su futuro sin intervenir en los sucesos de la serie. Total, sería lo mismo, solo que sin destruir todo lo que ha luchado y sufrido. En ese aspecto, ninguna versión me supo complacer. No viendo a Trunks musculoso eso, sino verlo aportar y ver que todo por lo que ha luchado valió la pena. Aquí no pasa eso. No traer a Trunks no habría afectado nada a la historia, y es por eso que este final es tan malo. Ni siquiera sirve para cerrar bien la historia. A lo mucho eso lo podemos aspirar en el anime, donde vemos a Trunks despedirse de todos y de Gohan, cosa que no vemos en el manga, pero bueno, tampoco es que sea una diferencia que arregle eso. Este arco no es malo por cosas como los diseños, los momentos infantiles o las incoherencias, que vamos, hablamos de Dragon Ball, es un cultivo de cagadas. Aún así sigue siendo el padre del shonen. El problema real es su construcción. El arco no se sostiene por ningún lado, no sabe a dónde ir, qué historia contar. Es un argumento con conceptos buenos, mal ejecutados en casi toda la historia, donde el villano, el desarrollo y el final hacen aguas en todos lados. Y no estamos hablando de aspectos secundarios, estamos hablando de pilares importantes para la escritura de la historia. Dragon Ball no es un anime que brille por su argumento o su escritura, pero sabe mantener cabalidad, y lo importante es que se sepa el rumbo a donde se quiera llevar. Este arco no aporta nada, no trae nada nuevo y su escritura y guión son nefastos. El arco de Moro es una saga genérica de Dragon Ball Z, pero funciona para mí porque sabe a dónde quiere ir en primer lugar y lo que quiere agregar. Es consistente con su propio guión y no trata de ser enrevesada o arreglar lo que no debía ser arreglado, aparte de darle una mejor escritura al Ultra Instinto. Pero Black no me da nada, solo es un arco que terminó siendo algo prometedor y para mí no cumplió en absolutamente nada. Este arco lo sigo disfrutando si solo desactivo el cerebro y me enfoco solo en, no sé, disfrutar de la animación o del Super Saiyan Rosé o de algunos momentos épicos, incluso con la música de Sumitomo. Pero más allá de eso, el arco de Black es uno de las peores sagas de Dragon Ball. Obviamente, esto bajo mi opinión y argumentos. Si tú tienes otro pensamiento, puedes dejarlo en los comentarios. Porque vamos, todos pensamos distinto y no tenemos que tener prejuicios porque alguien piense distinto a nosotros. Por esa razón, les deseo libre albedrío comentar siempre y cuando lo hagan con respeto. Soy Virus Outsider y nos veremos la próxima. Chaos.